Muy bien, Hechos capítulo 13, los versículos 1 al 12, dice así la palabra de nuestro Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Que nuestro Dios bendiga su palabra. Quiero llamar su atención a este texto porque este pasaje nos muestra un aspecto muy importante acerca de la iglesia y lo que la iglesia va a hacer a futuro. Quiero llamar su atención en el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y es interesante notar que en el versículo 4 aparece otra vez este personaje. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Y después en el versículo 9, ustedes se dan cuenta que menciona de una manera muy clara: Pablo, lleno del Espíritu Santo. Nosotros encontramos aquí al Espíritu Santo actuando con su iglesia. Por eso es que he llamado este sermón el Espíritu Santo actuando con su iglesia. Este pasaje de Hechos, el capítulo 13, es muy importante porque coloca énfasis en las misiones. Aquí nos relata de cómo se van a iniciar las misiones. Y no es que tan solo el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros y un último después, para cuando llegó su partida, por así decirlo, sino que estas obras misioneras partieron allí con el apóstol Pablo y hasta el día de hoy continúa la obra misionera. Nuestra iglesia, el Renuevo, es el resultado de la obra misionera de otros hermanos. Allá en Chile, un consistorio de la Iglesia Presbiteriana Nacional, la iglesia se llamaba El Renuevo. Allí oraron los hermanos y dijeron: vamos a enviar un misionero a Paraguay. Y de esa forma nosotros encontramos que se comenzó a formar esta iglesia que también adoptó el nombre de esa iglesia de aquellos fundadores que tuvieron amor y misericordia para venir a este lugar, la iglesia El Renuevo. Por eso nosotros encontramos que la obra misionera no se ha detenido hasta el día de hoy. En todas partes del mundo, las iglesias, los cristianos, de una u otra forma, están realizando esta obra misionera. Nosotros mismos también, siguiendo este ejemplo,
trabajamos cuánto tiempo por levantar la iglesia de allá de Comunidad del Parque, obra misionera. También levantamos la obra de La Roca, obra misionera. La iglesia de Pura Vida, todo lo que hemos estado realizando, parte de esta obra misionera. Es una obra misionera que no se ha detenido desde cuando se inició allá en los tiempos del libro de Hechos. ¿Y quién es el personaje que ha movido todo esto a nivel del mundo? ¿Quién es el cerebro de este proyecto mundial de misiones a través de todo el mundo? ¿Quién es? ¿Es algún líder? No. ¿Es alguna denominación? Tampoco. Es la persona del Espíritu Santo. Él es el soberano, es el que ha gestado, por así decirlo, para que las obras misioneras en el mundo se estén desarrollando. En el día de hoy hay misioneros que están yendo a diferentes lugares para cumplir con el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio y de ir también y formar sus discípulos. Por eso es que he llamado este sermón de hoy el Espíritu Santo actuando con su iglesia. Y quiero que veamos en los versículos 1 al 3. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que envía y es el que llama a sus siervos para realizar la obra. La iglesia de Antioquía, como nos menciona allí, era una iglesia que tenía líderes. Era una iglesia que tenía maestros, es una iglesia que tenía profetas y que se dedicaban a predicar, a anunciar la palabra del Señor y a enseñarla. Ellos estaban allí, los hermanos reunidos, y ustedes se fijan que era una iglesia que tenía diferentes culturas, eran diferentes personas, de diferentes lugares de donde ellos venían. Y quiero que se fijen ustedes allí que él menciona a Bernabé, que también era llamado Simón, el que se llamaba Níger. También tenía a Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Menciona aquí a Simón llamado Níger, y según la historia nos dice que era un negrito, un morocho, probablemente de allá de África. Después nos dice Lucio de Cirene, sí que venía de la provincia de África. Manahem significa consolador, y este hombre se crió con Herodes el tetrarca, Herodes Antipas. Este Herodes fue el que mató a Juan el Bautista. Y Manahem se crió con él. Al parecer, en esta crianza junto que ellos tuvieron, Herodes tomó un camino, el camino de la política, pero Manahem tomó el camino del servicio al Señor. Pablo era romano, y encontramos que Bernabé era un chipriota, es decir, era de Chipre. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, aquí tenemos una iglesia que está compuesta por diferentes personas y diferentes nacionalidades. Pero aquí tenemos nosotros la primera enseñanza más importante, que el Evangelio, que los creyentes, los hijos de Dios, van por sobre las naciones. Oye, no importa si tú eres de allá de África, si tú eres un judío, si tú eres de Chipre, no importa. Hay algo que rompe esas fronteras y es el Evangelio y nos transforma como hermanos. Por esa razón nosotros tenemos hermanos de Norteamérica. Por esa razón nosotros tenemos hermanos en Chile, tenemos hermanos en Brasil. En todas partes nosotros tenemos hermanos. Vos te vas a la China, te vas a encontrar con cristianos, con evangélicos allí. Y aún en lugares más terribles y peligrosos te vas a encontrar con cristianos. Y los cristianos van por todas las naciones. Uno dice, ¿pero cómo? Sí, los cristianos se ponen de acuerdo, sirven y trabajan al Señor con todas las naciones, con todos los personajes que pertenecen a diferentes culturas, a diferentes maneras de ser. Por esa razón, esta es la primera enseñanza que encontramos aquí. La iglesia no tiene fronteras. El Espíritu Santo se mueve con los cristianos, no importa de la nación que sean. Los llama, los une, los junta.
los dirige, los envía para llevar la obra misionera. Y eso es lo que yo tengo que tener muy en cuenta hoy en día. Va por sobre las nacionalidades. No importa de dónde vengan. ¿Qué es lo que nos une con ellos? ¿Qué es lo que nos une con los extranjeros? ¿Será su comida? ¿Será su vestimenta? ¿Qué es lo que nos une con estos hermanos extranjeros? Cristo, el Espíritu Santo. Nadie más. Porque donde hay cristianos se buscan, se encuentran, están allí listos para compartir y para llegar y hacer lo que hay que hacer. Ah, no, estos son hermanos. Oye, pero es que estos son extranjeros, estos, qué sé yo, son chinos. Oye, estos son argentinos. No me interesa si es argentino, si es peruano, si es boliviano, chileno, pero si es cristiano, si es un creyente, yo lo veo como un hermano. Y el Espíritu Santo nos une para que llevemos un trabajo, un servicio por donde Él quiere. Es interesante que esta iglesia es un ejemplo de ministración, un ejemplo de servicio. Porque el texto, si ustedes se fijan, está hablando que cuando el Espíritu Santo, en el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor. Es decir, ellos estaban sirviendo al Señor. Y esto es importante, que nosotros lo tengamos muy presente. Ellos estaban sirviendo al Señor. Estos extranjeros que estaban juntos y que los menciona allí, estaban haciendo algo muy importante. Y lo que estaban haciendo es sirviendo al Señor. ¿Qué significa esto? Que ellos tenían de una manera muy clara en sus mentes la prioridad de sus vidas. Para ellos, lo más importante era Dios, era Jesucristo. Y esa situación los llevaba a servir, los llevaba básicamente a que ellos pudieran llevar su vida en torno al Señor. Ellos adoraban, ellos oraban, ellos predicaban, ellos enseñaban, ellos ayunaban. Eso es lo que ellos hacían, ministraban, servían al Señor en todo lo que ellos hacían. Mis queridos hermanos, y cuando esto ocurre, comienzan a suceder grandes cosas. Cuando la iglesia comienza a servir al Señor, cuando la iglesia tiene en cuenta que la prioridad, cuando los miembros de una iglesia tienen allí muy clara la prioridad de su vida, que es Jesucristo, nos juntamos y ministramos y servimos al Señor. Y es allí el inicio, en cómo las cosas arrancan, cómo las cosas comienzan. Y es allí es donde el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. Estos hermanos no estaban peleados, estos hermanos estaban unidos, estos hermanos servían, estos hermanos se amaban, estos hermanos estaban dispuestos en todo tiempo, en todo momento, a pasar juntos en oración. Esa era su prioridad. Y cuando eso ocurre, entonces el Espíritu Santo acompaña, se hace presente. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo, que es una persona, comienza a dar direcciones. ¿Y cuándo esto ocurre? Cuando la iglesia ministra, cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia sirve, cuando la iglesia ora. Allí entonces encontramos que el Espíritu Santo aparta a sus siervos para la obra que Él ha preparado. Por eso es que Él dice de una manera muy clara, apartadme a estas personas. Quiero que ustedes las separen. Es un imperativo, porque Él en su soberanía ya tiene la obra que van a realizar estos hombres. Esto no es algo improvisado. ¿Me entiende? Esto es, vamos a ver si resulta o no resulta. El Espíritu Santo que ha planificado esta obra, sencillamente es Él el que comienza a llevarla a cabo con su iglesia, con nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros siempre estemos juntos, estemos unidos en amor, estemos orando, estemos sirviendo.
estemos allí constantemente, en todo momento, ministrando al Señor, entonces el Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo se manifiesta y comienza a realizar la obra. Nosotros solo no podemos realizar la obra evangelística, la obra misionera. La mayoría de los hermanos misioneros, para iniciar esta propia iglesia, pasaron un tiempo orando. Ellos oraban. Cuando enviaron los misioneros a este lugar, ellos estaban apoyando en oración. Y otras iglesias se unieron. ¿Y qué hacían? Oraban. Porque es una obra que el Espíritu Santo la conduce, la lleva a cabo en todo tiempo, en todo momento. Por esa razón, nosotros encontramos que cuando ellos son enviados, fíjese que fueron enviados por el Espíritu Santo. Me llama mucho la atención. No fueron enviados por el consejo de los apóstoles o por un grupo de personas. Oye, te nombramos a vos y a vos. No. Fue el Espíritu Santo. Vengan acá ustedes. Yo los envío para que hagan lo que yo les voy a decir que tienen que hacer. Y nosotros encontramos que Él da instrucciones directas. Y en este pasaje nosotros notamos al Espíritu Santo actuando allí en esa comunidad de hermanos. Hablando, enviando, apartando, llenando, para que ellos puedan llevar a cabo la obra del Señor. Les da una instrucción directa y estos hombres obedecen. Estos hombres dicen amén, sí, lo haremos, y lo hacen. Nosotros encontramos que impusieron las manos. Dice que les impusieron las manos, oraron y ellos salieron a esta obra. Partieron a esta obra que tenían que hacer. La iglesia, por medio de este acto de imponer las manos sobre aquellos que van, es una expresión de apoyo. Reconoce a estos hermanos que han sido enviados por el Espíritu Santo. Entonces ellos los apoyan. Sí, estamos con ustedes, les apoyamos, les vamos a respaldar en oración. Están reconociendo que lo que Dios está haciendo, están reconociendo que lo que el Espíritu Santo hace, la iglesia dice amén. Sí, estamos de acuerdo. Por eso imponen las manos, porque están juntos y reconocen allí a Dios actuando, apartando a personas para que realicen cierta labor. La iglesia está diciendo, estamos de acuerdo, seguimos adelante, no nos oponemos. Ninguno dijo, no, sabes que a lo mejor no hagamos esto, a lo mejor esto no va a resultar. Puede que no, ¿no? Entendieron constantemente la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está llamando, perfecto, y el Espíritu Santo está enviando. Y ellos dijeron, amén, les apoyamos. Ustedes serán nuestros representantes donde vayan. Nosotros les vamos a apoyar en oración. Estamos de acuerdo con esto. Estamos a favor de lo que el Espíritu Santo está realizando. Mis queridos hermanos, nosotros debemos darnos cuenta, por así decirlo en palabras de hoy, que el Espíritu Santo es el jefe. Los que tienen un trabajo y tienen un superior directo y el jefe da una orden, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Tenemos acá a nuestro hermano Fernando que está en la milicia junto con Mati. Cuando uno de sus superiores dice, anda ya, ¿qué haces, hermano? Obedecer. Voy. No, sabes que hace frío, no estoy de ánimo para hacer esto. ¿Por qué no mandas a otro? No se puede hacer. Aquí el Espíritu Santo hizo eso y los hermanos obedecieron, se sujetaron, porque este es un plan del Espíritu Santo. No es un plan del hombre, no es el plan de una denominación, es la obra del Señor. Y el Espíritu Santo es el jefe, el director de este plan. Porque el Espíritu Santo llama a sus siervos, el Espíritu Santo capacita a estos siervos
los habilita para una tarea. Los siervos no están solos en el campo, están protegidos y dirigidos por Él. Él los llena de su presencia para realizar esta obra. Por eso es que el Espíritu Santo está actuando con su iglesia, con nosotros. Ese Espíritu que estaba en aquella época es el mismo Espíritu que está con nosotros también, para que nosotros realicemos la obra que tenemos que realizar. Y esto nos lleva básicamente al segundo punto que estamos desarrollando. Los siervos siguen la dirección del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llama, los que han sido llamados por Él lo tienen bien claro en sus mentes y tienen una convicción muy profunda dentro de sus corazones, porque han sido allí llamados por el Espíritu y van a ser guiados por el Espíritu para todo lo que hay que realizar. No es algo que, bueno, yo voy a hacer porque se me ocurrió. No, el Espíritu Santo es el que mueve. El Espíritu Santo es el que está actuando allí. Por eso es que dice que fueron enviados por el Espíritu y fueron a Seleucia. Después se embarcaron junto a la isla de Chipre, al puerto de Salamina. Era una ciudad muy comercial, ese puerto en la isla. Y a la vez, una ciudad muy corrupta. Mucha corrupción había en ese lugar, mucha injusticia y muchos negocios negros, podríamos decir, que se estaban realizando a cabo allá en esa ciudad comercial. ¿Dónde fueron? Ellos fueron a la sinagoga a enseñar la palabra de Dios. Allá se fueron y proclamaron el Evangelio. Llegaron a ese puerto, se fueron a la sinagoga y proclamaron el Evangelio de Jesucristo. Luego pasaron a Pafos, otra ciudad. Esta era una ciudad llena de mitos y leyendas de Grecia. Y para rematar, Pafos, por así decirlo, rendía culto a una diosa inmoral llamada Afrodita y que más adelante se le llamó Venus, la diosa del amor, que tenía un culto inmoral. Esta diosa estaba reinando allí en la isla de Chipre. Era la religión oficial, podríamos decir. Todo el mundo se guiaba por eso. Todo el mundo llevaba esas festividades a cabo, que eran completamente inmorales, tanto hombres como mujeres. Era una forma inmoral de toda la isla. En ese lugar, los misioneros llegaron y proclamaron el Evangelio. Allí llegaron. Llegaron donde las cosas estaban bastante complicadas, bastante sucias. Y mis queridos hermanos, no hay otra forma de abandonar prácticas inmorales si no es con el Evangelio. No hay otra forma de mejorar la corrupción que puede existir en un lugar si no es a través del Evangelio. No hay. La única forma de cambio en el hombre y en la sociedad es el Evangelio. No hay otra. Uno podrá decir, bueno, si tenemos más plata, tenemos más progreso, creo que vamos a ser mejores. No. El pecado va a continuar, va a estar allí, no hay cambios. La nueva vida que ofrece el Evangelio es la única forma de cambio. Por esa razón, mis queridos hermanos, en todo tiempo nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Allí hubo, aparte de lo que hemos estado viendo que salieron a este viaje, me llama mucho la atención allí que hubo un encuentro personal de Pablo y Bernabé con un tal Sergio Paulo, que era un procurador, un procónsul romano. Es decir, este había sido nombrado allí el administrador de la isla, un administrador político, un jefe político de la isla, había sido nombrado directamente por el Senado romano. Y él debía cuentas todo el tiempo al Senado romano directamente porque él había sido puesto allí por él. Él tenía que gobernar la isla. Y aparece también en nuestro relato un tal Elimas,
que este era como una especie de consejero de Sergio Paulo. Siempre estaba acompañando a este hombre de una u otra forma. El texto, y Lucas lo llama Bar Jesús, es decir, era un mago, era un hechicero, era un falso profeta, era judío. Pero era un hombre, sencillamente, que era muy amigo de las cosas ocultas. Era muy amigo de las cosas allí diabólicas, por así decirlo. Y nosotros encontramos que este Sergio Paulo se enteró de la predicación del apóstol Pablo y Bernabé, y él quiso escuchar. Yo quiero escucharle. Llama la atención que el texto nos muestra como que salió de él. Oye, yo quiero escuchar, y lo refleja allí en la situación que pasa. Estos magos engañaban a la gente. Entonces aquí se va a producir una confrontación muy fuerte entre los apóstoles, por así decirlo, entre los siervos, los misioneros, y el mago, las fuerzas del mal. Estos magos usaban revelaciones y cosas que no eran ciertas, eran mentiras. Y molestaba a Pablo en la presentación, en la enseñanza del apóstol Pablo. Este hombre molestaba. Pablo quería hablar de Jesucristo y este hombre molestaba, era un estorbo allí. Entonces, Pablo se da cuenta de esta situación. El apóstol Pablo se da cuenta que Sergio Paulo tiene interés, pero allí está el mago, oponiéndose, interrumpiendo, quizás diciendo: "Oye, no hagas caso, estos son unos charlatanes, no escuches esto, vamos, déjalos solos". Pero este hombre tenía un gran interés. Por esa razón, nos dice allá el versículo 10, que el apóstol Pablo le dijo: "Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo". Qué fuerte, ¿no? Eres un hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Oye, por tu causa las cosas se hacen mal. Por tu causa hay injusticia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lo que más me llama la atención, que el apóstol Pablo le está diciendo hijo del diablo. Es decir, tú eres uno que te dejas llevar por todos los espíritus satánicos. Tú estás de acuerdo con todos ellos. Y él lo confronta. Engañaba a la gente, de paso ganaba dinero, y el apóstol Pablo lo confronta. No lo puede dejar así. Y va a recibir un castigo por lo que él está haciendo, por el proceder que tiene, por transformarse en un obstáculo para que otro crea y se acerque a la palabra de Dios. Nosotros encontramos de una manera muy clara que él va a recibir un castigo por eso. Un juicio va a recibir. Y es uno de los pocos pasajes que nos muestra que esta situación ocurre así. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. Y no es que iba a pasar mañana o pasado mañana. El texto dice: inmediatamente. El apóstol Pablo termina de dar esas sentencias y entonces este hombre, por así decirlo, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. De repente no pudo ver nada. Y andando alrededor, sencillamente andaba buscando quién le ayudara a encontrar el camino. Fue un juicio dado allí a este hombre que se transformó en un obstáculo para el apóstol Pablo. Por esa razón, mis queridos hermanos, nosotros debemos tener muy en cuenta esto. ¿Cómo es que hizo esto Pablo? ¿Se fija usted en el texto lo que dice? Quiere que lo tenga en mente, lo tenga claro. Dice el versículo 9: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu estaba en este hombre. Él tenía toda la habilidad y el poder del Espíritu Santo, de tal manera que lo mira a los ojos y le dice:
vas a quedar ciego. Y quedó ciego inmediatamente. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue un instrumento en ese momento. Y resultó así. Por eso es que mi tercer punto es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Fue muy interesante. Los siervos son llenos por el Espíritu Santo. Los siervos están sujetos al Espíritu. Obedecen a la voz del Espíritu. No pueden hacer lo que quieren. Tienen que hacer lo que el Espíritu les ordena que hagan. Anda allá. Amén. Voy para allá. Hace esto. Amén. Lo hago. ¿Se ha fijado cómo el Espíritu Santo ha actuado? ¿Cómo le dijo Felipe? Acércate al carro. ¿Y qué hizo Felipe? Se fue y se acercó al carro. ¿Entiendes? Es decir, el Espíritu Santo siempre está guiando las cosas. Y aquí nosotros encontramos actuando en la obra misionera. Nos dice que él se enfrentó, en el versículo 9, lo que acabo de mencionar, enfrentó al siervo del diablo, porque este Bar Jesús era un siervo del diablo. Perjudicar la obra del Señor. No tan solo perjudicarla, destruirla. Y este es un poder espiritual para poder hacer esto. No es, dice que es lleno del Espíritu Santo. No está hablando de una llenura del Espíritu Santo para sentirse bien. ¡Wow! Estoy lleno del Espíritu Santo, me siento muy feliz porque estoy lleno. No. Casi siempre la llenura apunta a algo que hay que hacer, a algo que hay que realizar. Algo tienen que hacer los siervos y lo hacen allí porque están llenos del Espíritu Santo. No está apuntando básicamente, bueno, yo estoy lleno del Espíritu, entonces, qué bien, y me quedo ahí. No. Hechos 4:8, por ejemplo, que ya lo hemos visto en una de las prédicas, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y se mandó unas palabras espectaculares. ¿Se fijan? Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, está hablando de la presencia del Espíritu Santo, dice que hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces nosotros encontramos que el Espíritu Santo casi siempre está actuando. En Hechos 11:24, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, el Espíritu Santo nos capacita, nos da de su presencia y de su poder para que nosotros realicemos la obra que Él nos está indicando que hagamos. No es para decir, bueno, sí, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero me quedo sin hacer nada. Sino que tengo esa habilidad, tengo ese poder que el Espíritu da para hacer algo, para lo que el Señor a mí me ha llamado. Nosotros encontramos acá que en el relato que estamos viendo, finalmente es el triunfo de la justicia de Dios sobre las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal no pueden progresar. Las fuerzas del mal son detenidas allí por el Espíritu. Muchas veces los siervos, los creyentes, van a tener que enfrentarse a situaciones complicadas, difíciles, situaciones quizás malignas. Pero para que tú puedas enfrentarlas, tienes que estar allí, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, para poder reprender, para poder llevar a cabo lo que Él está diciendo que haga. Pablo reprendió a Elimas y declaró un juicio temporal sobre él. Quedó ciego. Lucas, como médico, nos relata allí qué es lo que le pasó. Empezó a ver tiniebla, empezó a oscurecerse sus ojos e inmediatamente necesito a alguien que me lleve, no puedo ver. Dios respalda la obra de sus siervos. Es Dios, no el hombre. Es Dios. La obra que realizamos es una obra que Dios dice, vayan, yo estoy allí, yo estoy con ustedes.
Por esa razón, mis queridos hermanos, que es necesaria la presencia del Espíritu Santo. Vemos que en esta travesía Pablo tiene que enfrentar diferentes situaciones. Primero, corrupción. ¿Y qué hace Pablo? Predica. Inmediatamente predica. Donde hay mitos y leyendas, ¿qué hace? Predica. Él predicó. Donde hay idolatría, una fuerte idolatría, ¿qué hizo él? Predicaba. Donde hay costumbres inmorales, el apóstol Pablo allí predica. Donde hay hechicería, ¿qué hace el apóstol Pablo? Predica. Por esa razón, mis queridos hermanos, se necesita la presencia del Espíritu para enfrentar estas situaciones pecaminosas en las comunidades y en las personas. Es un enfrentamiento contra el pecado, es un enfrentamiento contra las fuerzas del mal. Y si ustedes se dan cuenta, mis queridos, la problemática de nuestro mundo y de nuestro querido Paraguay ¿no es muy parecido a lo que estaba ocurriendo en Chipre? ¿No había corrupción en Chipre? La había. ¿No había idolatría en Chipre? Sí, y acá también la hay. ¿No había inmoralidad? Sí, y en nuestro país hay. También hay. O sea, la historia al parecer es muy parecida de lo que estaba ocurriendo allá en ese lugar con lo que ocurre con nosotros hoy en donde estamos. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que predicar. Para eso tenemos que orar. Tenemos que juntarnos a orar. Tenemos que estar juntos en oración. Eso es lo que estaban ellos, ministrando al Señor, sirviendo, adorando, orando, estando unidos, juntos. Es allí donde el Espíritu Santo comienza a mover a sus siervos y les dice, anda para allá y hace acá. Anda acá y hace esto otro. Dedícate a esto, dedícate acá. El Espíritu Santo está listo para actuar con nosotros. No se hace esperar. Nosotros encontramos que el resultado más maravilloso de esto es que finalmente Sergio Pablo, ese procónsul, creyó a Dios. Dice que creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y creyó maravillado, y es obvio, porque vio lo que le pasó a ese hechicero. Vio la valentía del apóstol Pablo para enfrentarse con él. Él la vio la derrota del mal. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros como iglesia debemos darnos cuenta de esto. Y una enseñanza para nosotros hoy, 3 aspectos quiero mencionar. En primer lugar, es la soberanía de Dios. El Espíritu Santo es soberano. Él realiza la obra como Él quiere, según su plan, no el mío, según su plan. El hombre no es capaz de hacer planes de esta envergadura, ni mucho menos hacer planes a nivel mundial. El Evangelio, las misiones, el discipulado son un plan divino. Se lleva a cabo porque el Espíritu Santo lo sustenta. Él es soberano. Y yo tengo que sujetarme a lo que su palabra nos enseña y nos dice para que Él actúe con nosotros. Otra enseñanza clara que nosotros vemos acá es la iglesia. Este plan lo lleva a cabo con nosotros. Lo lleva a cabo con la iglesia. La iglesia se junta, ministra, está unida. Entonces nosotros encontramos que la iglesia allí es dirigida y guiada, llenada por el Espíritu Santo para la obra que Él quiera que nosotros hagamos. El Espíritu Santo actuó con la iglesia, no actuó con sus ángeles. Él podría decir, oye, Gabriel, vení acá, encárgate de tal cosa, anda a predicarle a estos. No. Lo que siempre predicaron fueron los siervos de Dios, en todo tiempo. El Espíritu Santo está involucrado con esto. Los misioneros fueron apoyados y sostenidos por la iglesia. El apóstol Pablo lo mencionó muchas veces.
Miren, les dijo a los hermanos de Filipo: hermanos, estoy tan agradecido porque ustedes de una u otra forma, ustedes me han aportado para mis necesidades. La iglesia es la que apoyaba la obra misionera, de una u otra forma. La iglesia los envió y la iglesia los reconoció como tales. Y nosotros como iglesia, queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad en esta tarea, de predicar el Evangelio, de ir y anunciar el Evangelio. Por eso es que debemos juntarnos en oración constantemente, porque cuando tenemos eso, entonces el Espíritu Santo dice: apartadme a este quiero que haga esto quiero que haga esto otro. La iglesia, nosotros realizamos la tarea con el Espíritu Santo. Nos da fuerza, inteligencia, nos da voluntad, nos da protección, nos provee de una u otra forma para que nosotros llevemos a cabo la tarea que Él tiene planeada que nosotros hagamos. Una tercera enseñanza es que nosotros vamos a encontrar oposición. Siempre va a haber oposición, y esta oposición viene del maligno. El Evangelio tendrá oposición. Es una oposición que viene del mal, y la oposición se vence con el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pablo con la oposición que tuvo? Lleno del Espíritu Santo, quedará ciego. No sigas molestando. La oposición se vence con la oración de la iglesia. Por eso debemos orar juntos como iglesia. Por eso debemos nunca soltar la comunión de la oración. Por allí comienza nuestra debilidad. Por allí comienza muchas veces el desgano y el fracaso. A lo mejor uno dice: vamos a hacer una gran actividad para motivarnos y estar juntos. La Escritura dice: no, ese no es el camino. El camino es: júntense a orar. Allí está el camino, esa es la puerta, por ahí hay que empezar. Mis queridos hermanos, si nosotros no le damos importancia a la oración como iglesia, de estar juntos orando, es difícil que nosotros podamos llevar adelante la tarea. Muy difícil. El Espíritu Santo actúa con su iglesia. Y nosotros encontramos que cuando la iglesia ora, prevalece la verdad sobre el engaño. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el proceder que nosotros vamos a tomar desde aquí en adelante? ¿Te estás dando cuenta que el Espíritu Santo quiere actuar con nosotros? ¿Te estás dando cuenta que el Espíritu Santo dice: oye, júntense, oren, y vamos a hacer las cosas juntos? Vamos a hacer lo que tú no puedes hacer, lo vas a hacer conmigo. Yo te voy a dar la capacidad, yo te voy a dar el poder, yo te voy a guiar, yo te voy a enviar a dónde tienes que ir y cómo tienes que hacer. Yo te lo voy a decir. Por eso, mis queridos hermanos, les animo a que siempre nos juntemos en oración para que nosotros podamos llevar adelante la obra del Señor. Oremos. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias por esta maravillosa mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque al ver este texto, vemos, Señor, que tú estás con nosotros en todo lo que tenemos que hacer. Señor, confirma tu obra, tus planes sobre tus siervos. Ayúdanos a estar unidos en oración en todo momento para que nosotros podamos hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Perdona nuestras negligencias, Señor, porque muchas veces, sabiendo lo que tenemos que hacer, nos quedamos. Obra en nuestras mentes y en nuestros corazones para que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer como tus siervos, como miembros de tu iglesia. Hacer tu voluntad y sujetarnos a tus direcciones. Gracias, Padre. Ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén.